Bueno, pues estamos aquí un poco con la idea de explicar el funcionamiento de la incubadora, que es la que utilizamos para transporte interhospitalario en varios lugares del SESCAM. Entonces, lo primero, presentar la incubadora, que tiene dos partes: la parte donde iría el bebé, que es la parte donde se calienta la parte inferior para que la temperatura se mantenga estable, y la parte del respirador. Lo primero de decir que esta incubadora tiene que estar siempre en modo on, encendida en el tiempo que no se esté utilizando, conectada a la red, para que se mantenga una temperatura constante del aire y a la hora de tener que hacer un traslado esté ya preparada para que la temperatura sea adecuada para el bebé. Esta parte es la parte central, sería donde pondríamos al niño, que se abría así. Podéis ver, tiene su colchoncito y que antes del traslado se podría preparar con un nido para que el bebé vaya más cómodo. Sería esta parte. Tiene además dos accesos laterales, que son dos ventanas para poder manipular cuando ya el niño está dentro y evitar abrir y cerrar la incubadora y pérdidas de calor. Y en la parte de abajo, como podéis ver, hay aquí un primer apartado que nos dice el modo en el que está la incubadora. En este caso está en un modo conectado a la red eléctrica, y también tenéis aquí otro modo, que es el modo cuando nosotros desconectamos de la red eléctrica y está en modo batería, que vais a ver ahora, que se queda aquí en modo batería porque acabamos de desenchufar. Ahora lo volveríamos a encender porque es importante que estén siempre enchufados en todo el tiempo que antes de utilizar. Veis que nos ha pitado fallo de poder porque, claro, habíamos desenchufado de la red y siempre nos avisa. La alarma se queda parpadeando, todas las alarmas de esta parte de la incubadora, hasta que nosotros vamos a confirmar para que no se nos olvide confirmar ninguna alarma. La parte central nos dice la temperatura que está ahora mismo en el aire dentro de la incubadora. Si damos a la parte de seleccionar temperatura, nos diría que nosotros hemos pautado, que podemos con las flechitas modificar la temperatura que queramos. Tarda un ratito en volver otra vez a la temperatura que está en intento. Como tarda tiempo en calentar, por eso es importante que esté siempre encendido. Hay otra manera de regular la temperatura del bebé, que veis aquí en un apartado, que es temperatura directamente en la piel del bebé, que es mediante un sensor, que lo tenemos aquí en un cajoncito que hay en la incubadora de accesorio, y sería este. Este sensor se conecta en esta parte posterior de la incubadora, en el apartado de sensor, y sería este apartadito el que se pone en la piel del bebé. El problema es que da muchísimos fallos, aparte puede quemar la piel del bebé y nosotros no aconsejamos utilizar este modo durante el traslado. Sería mejor llevarnos un termómetro y que esté usando el recién nacido en la unidad y ir regulando un poco control de temperatura durante el transporte y basarnos en el aire. Esa sería la parte central. Luego, la parte del respirador que tenéis aquí, bueno, el modo de encendido es aquí, en esta tecla negra, es el on. Siempre que encendemos, veis que en este momento, como no está encendido el aire y el oxígeno que entra, nos va a dar una alarma de desconectado, que luego veremos las alarmas. Disponemos aquí de dos tubuladuras, la INS y la expiratoria, que son exactamente iguales, o sea, da igual en qué parte conectemos, y dos cablecitos que son dos sensores negros, que tienen aquí dos orificios que son un poquito complejos de enganchar, pero bueno, habría que engancharlos para que nos pida la presión con la que llega el bebé. Veis que llega por aquí, y el extremo del niño, ¿vale? Que sería este, donde nosotros conectaríamos el tubo u otros dispositivos que vamos a ir ahora viendo, ¿vale? Hemos colocado un pulmón para ahora poder hacer la comprobación de que funciona el respirador. Nada más encenderla, lo ideal, cuando ya le hemos dado al encendido, es hacer lo que veis aquí en la tecla de autotest. Esto nos va a decir que este respirador funciona bien y que la válvula expiratoria funciona bien. Se trata de apretar en continuo esta tecla y oiremos 5 pitidos de entrada de aire y 5 clock, que son como los cierres de la válvula. Entonces, mirad, apretamos un ratito. ¿Vale? Se percibe, o sea, hay que estar atento, pero vamos, hay los 5 pitidos y los 5 clock. Y eso quiere decir que está en buen uso el respirador. Vale, entonces, en las modalidades del respirador, si tenemos que hacer un transporte y usamos tubuladuras, muy probablemente esté el niño intubado. Entonces veis aquí siempre tanto la modalidad CPAP, que sería para pacientes no intubados, que ahora explicamos con qué interfase se puede utilizar, como la IMV, que es la modalidad de ventilación, que es una ventilación no sincronizada, porque no tenemos sensor, es para transporte. Y esto es el calentador. Veis que es bueno llevarlo siempre encendido para que el aire llegue pues, un poquito más humidificado. Para poder utilizarlo, veis que tenemos aquí este conector, que es un tubito de color como blanquito, que nosotros ya lo hemos rellenado previamente aquí con agua destilada, que se desenrosca hacia la izquierda y luego se enrosca hacia la derecha, y hay que rellenarlo menos de la raya negra, bastante menos. Porque si se rellena la raya negra un poquito más,
el agua podría subir para arriba y condensar las tubuladoras y darnos problemas de llegada de agua incluso al propio paciente, ¿vale? Entonces veis que va encendido y de esa forma pues tendríamos humidificado el aire. La modalidad de ventilación IMV, ¿qué vamos a pautar? Una frecuencia respiratoria, que siempre elegimos primero el tiempo inspiratorio, que depende de la edad gestacional y del peso del bebé. Saldremos con él ya puesto desde el hospital de origen. Y el tiempo expiratorio, que se modifica con esos controles manuales, que es el que marca la frecuencia. Si movemos, por ejemplo, el tiempo base, cuando es un tiempo expiratorio más largo, pues baja la frecuencia respiratoria. Dependerá de los parámetros que tenga el niño antes de salir al traslado, qué frecuencia necesita. Y luego los parámetros de presión, que veis que tenemos la PEP, que es la presión continua, solemos pautar entre 5 y 6, y el pico, que es el pico que va a hacer en cada una de esta frecuencia. Esos serían los controles que tenemos aquí. Veis que aquí también hay unas alarmas de oxígeno y eso se va a regular según la FiO2 que nosotros necesitemos, ¿vale? Esta tablita de aquí es muy útil porque nos dice la cantidad de flujo que tenemos que utilizar de aire y de oxígeno para hacer la mezcla y conseguir la FiO2 que necesitemos, ¿vale? Entonces, lo primero, importante saber que esta incubadora, el aire lo coge del ambiente, o sea, no es necesario conectar a una bombona de aire. Y el oxígeno, tenemos aquí 2 bombonas que están puestas en serie, que tenemos que abrir antes del traslado, y el aire, como he dicho, del ambiente, ¿vale? Y este aparatito que tenemos aquí, que lo voy a desconectar un momento, es un oxímetro, que nos mide la FiO2 que estamos realmente administrando. Siempre tiene que estar enchufado aquí, porque si esto está abierto, no va a medir bien y no va a administrar el oxígeno. De hecho, este otro tapón tendría que ir puesto en el apartado de abajo para que tampoco haya fuga, ¿vale? Para que mida bien el oxígeno, ¿vale? Entonces siempre hay que asegurarnos que los dos estén tapados. Pues abriríamos la bombona, una de ellas, como van conectadas en paralelo, es mejor abrir primero una y cuando tengamos gasto de esa bombona, abrir la otra, ¿vale? Y seleccionaríamos la FiO2 que necesitemos, que veis que viene aquí del 21%, que es todo aire, al 100% es todo oxígeno, y en la cantidad de flujo que hay que poner, y 2 litros de aire y de oxígeno. Recomendamos utilizar de 6 a 8 litros de mezcla total. Por ejemplo, si queremos conseguir un 40% de FiO2 y estamos usando 6 litros, veis que es 1,5 de aire y 4,5 de aire y 1,5 de oxígeno. Pues abrimos aquí en las botecitas y abrimos el aire también, ¿vale? Y ya está haciendo su mezcla, ¿vale? Aquí nos va a medir la FiO2, que más o menos aproximadamente será entre 40 y 50%, que es lo que hemos querido pautar, ¿vale? Y veis que está ciclando. Esto es lo que nos marca que el respirador está funcionando bien. Para hacer la comprobación, siempre antes de irnos, es bueno cerrar con un pulmón, que sería como el pulmón del paciente, que veis que se mueve y está dando esa presión de 5 que hemos pautado y más o menos 20 de pico. Esto quiere decir que cicla bien, ¿vale? Hemos comprobado lo primero que nuestra bombona de oxígeno al abrir tenía suficiente cantidad de oxígeno y una presión adecuada, que por lo menos son 100 atmósferas, y que está ciclando correctamente, que la FiO2 que estamos midiendo es la que hemos pautado y que está funcionando bien, con esa frecuencia que hemos puesto de 50 por minuto, ¿vale? Otra manera de conectar oxígeno, si tenemos una bombona, tenemos la otra, cuando se nos gaste podemos abrir la otra que está en paralelo. Tenemos también una aquí de repuesto, que es esta que veis, que está aquí, que se conectaría con nuestro conector de oxígeno, que siempre es el color blanco, aquí, y sería abriendo la bombona, tendríamos el mismo oxígeno que con aquellas 2 bombonas. Y cuando ya llegamos a la ambulancia, hay un conector especial que es este, porque es el conector que está dentro de las ambulancias, y conectaríamos nuestro oxígeno aquí y a la pared, para no gastar ni las bombonas de oxígeno que están en paralelo ni la extra, ¿vale? De hecho, de cara a luego entrar en el hospital receptor. Hay otro conector aquí en negro, que es siempre para aire, que se puede conectar en la ambulancia, pero no es necesario, porque el aire que coge este respirador lo coge del ambiente, entonces no sería necesario conectar. ¿Vale? Esto sería, como veis, la modalidad de ventilación invasiva, ¿vale? Podemos transportar un bebé y que no necesitemos que esté intubado. Entonces hay otra modalidad, ¿veis aquí? Modalidad CEPAP, ¿vale? La CEPAP solamente da PEP, o sea, presión continua. ¿Veis? Se queda estable, no da ningún tipo de frecuencia y bueno, pues es otro modo de traslado. Para poder poner esa CEPAP, hemos preparado aquí como varios dispositivos de interfase, ¿vale? Una opción sería utilizar directamente una mascarilla, según el tamaño del bebé, ¿vale? Que es un poco más incómodo porque tendríamos que ir sujetando la cabecita del bebé para hacer buena presión y podríamos tener fuga, pero veis que yo apretando me consigo la PEP que yo quiero conseguir, ¿vale? Y la FiO2 se pautaría igual que lo que hemos hecho antes, ¿vale?
Otro dispositivo es utilizar un tubo nasofaríngeo. Es un tubo endotraqueal que hay que usar el mismo tamaño según el peso del bebé, salir con él ya preparado desde el hospital de origen. No es un tubo más cortito que el tubo normal porque lo hemos cortado para poder conectar y que sea menos aparatoso. Y la introducción es por una de las fosas nasales muy poquito, 3-4 centímetros, hasta la zona de nasofaríngeo. Se enchufaría igual porque veis que tiene un conector de tubo, lo fijaríamos igual y también nos daría la misma presión, ¿vale? Nos ayudaría a administrar CPAP sin necesidad de ir todo el rato sujetando la mascarilla. Y luego tenemos otro sistema, que es un sistema casero, que estos son unas gafas nasales más gorditas que hay en los hospitales de origen, cortadas y conectado a un final de un tubo endotraqueal. Que suele ser un tamaño, este es un tamaño un poquito mayor, un 4,5. Conectaríamos igual y pondríamos las gafitas y podríamos aplicar así también la CPAP, ¿vale? Estos mismos dispositivos, tanto este como la mascarillita como el tubo nasofaríngeo, también lo podemos poner con la modalidad IMV, como si fuera una ventilación, sería como una CPAP pero con 2 niveles de presión, como una BiPAP, que también podría ayudarnos para ventilación no invasiva para el transporte. Veis que hay unas alarmas del respirador, que son estas que tenemos aquí. Veis aquí que están aquí una detrás de otra en unos cuadraditos negros y se ilumina en amarillo la que está sonando. Nos dice ahora mismo que la batería la está cogiendo de la red eléctrica en miles. Si desenchufamos pone bad porque ya está utilizando la batería propia del respirador. Y luego hay otras alarmas. Oxígeno alarma nos va a pitar cuando no alcance la CO2 o se nos haya gastado una bombona. Veis aquí estenosis, pues cuando haya un problema del tubo, de las tubuladores y no pueda llegar bien la asistencia al niño. Y desconexión es si yo bajo totalmente los flujos y sigo conectado al niño, me va a pitar desconexión porque no le está entrando ningún tipo de flujo de gas. Esas serían las alarmas que tendríamos ahí. Todo esto sería un poco lo que sabemos del respirador. Luego tenemos esta otra modalidad que simplemente para trasladar a un bebé que necesite gafas nasales, veis que son las gafas nasales normales, el flujo se enciende aquí, es que sube, ¿vale? Según los litros y acaban aquí, ¿vale? Son unas gafitas nasales normales que podéis coger en el hospital emisor sin ningún problema.